estamos de vuelta con más Acción Positiva con el señor embajador López, con el señor embajador Alon Bar, y hablando pues sobre Israel y cómo ha logrado este desarrollo, porque comentábamos un país pequeño, un país que con pocos recursos o que los han aprovechado al máximo. Pero señor embajador, a mí me gustaría tal vez comentar un poco de cuáles han sido los puntos claves a través de los cuales Israel en estos 62 años ha logrado desarrollarse. Hay otros asuntos que vamos a hablar sobre puntos estratégicos que son sumamente, pero hablando puramente de los aspectos humanos, ¿cuáles fueron las políticas del gobierno de Israel que le permitieron aprovechar, digamos, hubo una gran inmigración que vino de muchos países del mundo y muchas de estas personas eran gente de una gran capacidad profesional, pero muchos de ellos en profesiones como arte, literatura, música, que no necesariamente en ese momento eran. ¿Cómo se logró este cambio, señor embajador? Sí, muchas gracias por su pregunta, doctor, porque es una pregunta muy clave, muy importante en nuestra vida de los 62 años que hemos tenido. Primero y antes de todo, teníamos que recibir esta cantidad de inmigrantes. Nosotros en el inicio, la creación del Estado de Israel, teníamos apenas 600,000 almas, no más de eso. Hoy tenemos 7 millones. Es decir que en estos 62 años tuvimos que tener un trabajo enorme de recibir gente de todo el mundo, de comunidades árabes, de comunidades europeas, de comunidades de Estados Unidos, América Latina y todo, y hacerlo que sea un ciudadano israelí, tipo israelí. Esto es una tarea no muy fácil. Tuvimos muchos problemas en este camino de tener un pueblo, y estamos todavía en este proceso, porque cada comunidad vino con sus culturas, aunque son judíos, y judíos en todo el mundo son iguales. Tuvimos que adjuntarlos y además tuvimos que darles el inicio de un Estado. El Estado nacido. Tenemos que poner todas los institutos básicos de este Estado que van a marchar adelante. Y apenas de todo eso tuvimos que guardar nuestra seguridad, porque al nacer en el día de la declaración de 1947, Israel aceptó la resolución de las Naciones Unidas de tener 2 estados, uno al lado del otro. Y mis papás estaban bailando en las calles, pero los países árabes no aceptaron eso. Y empezaron una guerra frontal, 7 países árabes contra una minoría muy pequeña que es de Israel. Y tuvimos que luchar y defendernos de una forma muy horrible. Y apenas de todo esto hemos escogido como una tarea muy importante en nuestra vida, es tener un pueblo culto. Y la educación es el presupuesto, por ejemplo, hasta hoy en día, segundo más grande que tenemos en el Estado de Israel, desde el principio. Educar a la gente y tener una educación buena y común para que sean unos israelíes. Tuvimos que enfrentar es un punto muy importante. Eso. El punto más clave también era la industria, desarrollar una nueva industria, desarrollar agricultura de una zona que es desértica. Yo creo que, doctor, usted está con nosotros porque dijo 45. Yo, en mi juicio, las zonas áridas son de casi apenas 70%. Yo le estaba dando un poco menos. Eso, pero es positiva, sí, no, está con nosotros el doctor, sí. Pero hemos logrado detener que de estas zonas áridas, la producción agrícola es la más grande que tenemos en Israel hoy en día. Claro, y a través de una alta tecnología. Se cosechan hoy en día, por ejemplo, hoy en la tarde, flores en el desierto de Israel o semidesierto de Israel. El día siguiente ya están vendiéndolos en Holanda, en países de Europa. Naranjas de Haifa y todo esto. Ahora me llama mucho la atención, señor embajador, cuando el embajador López menciona
pues porque tal vez la idea que existe de repente es Israel, solo hay israelíes, no solo hay judíos, pero yo sé que un 20% de la población en el Estado de Israel es de origen árabe. Esas son pues de las situaciones que no son muy claramente conocidas. No es bien conocido y es también parte de una realidad estratégica que nosotros sí vivimos. Es decir, hay un equilibrio en el Medio Oriente que es muy delicado, porque existe una asimetría natural, asimetría interna, que es muy clara, es decir, de tamaño del país, un país, como dije ustedes, es un país muy pequeño, de población, son 7 millones de judíos, de recursos, pues el petróleo no lo tenemos. El otro lado, hay cientos de millones de árabes, de musulmanes, que muchos de ellos, el sentimiento público es, como dijo el presidente de Irán, que Israel desaparece de la mapa. Así que hay una asimetría muy fuerte en esta región. ¿Y cómo mantenemos este equilibrio? Nosotros sí creemos que la única manera de hacerlo es la creación de nuestros vecinos, que Israel tiene una capacidad militar superior. Y entonces estas ganas de cambiar la situación de manera usando la fuerza, pues no están convertidos a una actividad, porque creen que no va a servir su propio interés. Así que el equilibrio se mantiene por la creencia que Israel tiene una superioridad militar. Y así mantener el equilibrio, sí hemos podido tener casi 40 años sin una guerra entre países. La última guerra entre estados en nuestra región fue la guerra de 1973, 37 años atrás. Sí hay otros desafíos, pero el conflicto armado entre países no existe precisamente por este equilibrio que está ahora amenazado por algunos importantes nuevos desarrollos que podríamos hablar. Vamos a continuar el tema platicándolo. Embajador, digamos, por ejemplo, usted mencionaba aspectos de la cooperación que hemos recibido de Israel, ¿no? Idealmente debía ser en ambas vías, pero por el momento es más de Israel hacia nosotros. Pero ¿cuáles serían los principales programas de cooperación que usted cree que están sucediendo, digamos, en este momento? Sí, mire, como he dicho, hemos tenido una historia muy buena y larga de cooperación entre ambos países. No estoy diciendo de ayuda de parte de Israel, sino de cooperación, porque eso es una cooperación entre ambos países. En estos años tuvimos unas misiones agrícolas de expertos aquí, becarios y entrenamiento aquí, en cursos móviles, lo que llamamos expertos que vinieron aquí a analizar algunos temas como el tema del corredor seco. Aparentemente tenemos en el 2007, en el gobierno anterior de Berger, del señor presidente Berger, un experto israelí que vino acá al corredor seco y hizo un análisis y entregó un reporte al gobierno, pero no se hizo nada con eso. Por el momento sigue más seco todavía. Eso, más seco, pero desde mi llegada hace un año yo encontré que ese tema del corredor seco y una zona que es semiárida y semejante a de nosotros, puede ser un campo muy adecuado para una cooperación nueva con Guatemala, y yo estoy trabajando en estos días que viene un experto desde Israel para analizar de nuevo esta posibilidad de ejecutar un proyecto en el corredor seco y tratar mejor las cantidades de agua que tiene Guatemala, porque aquí no falta agua en Guatemala. No es el de caso repente como no sobra por otros lados. Eso, sí. Pero no sobra. Pero el manejo de agua, eso es lo que hay. Y el manejo de agua somos expertos. Y también entiendo que hay otros programas de cooperación, por ejemplo, en el área de la educación, en el área de matemáticas, la formación de personal capacitado, porque algo que yo creo que es fundamental en el desarrollo de la historia de Israel es esa capacitación que ustedes tuvieron que darle a los inmigrantes que venían de tantos países, aunque era gente con preparación, muchos de ellos, pero como que había que capacitarlos a una nueva vida, ¿no? Sí. Una forma de responder rápidamente a los cambios que venían a encontrar en un país, diríamos, diferente.
Por ejemplo, hace 10 años tuvimos un milagro, una inmigración enorme de Rusia, de la Unión Soviética, de casi más de 1 millón de inmigrantes que vinieron, pero ellos eran preparados, profesionales, doctores, médicos, musicantes, atléticos. Ellos vinieron ya preparados a Israel. Entonces era un fenómeno de un milagro. En mi juicio era milagro. Pero tuvimos otros fenómenos de una, por ejemplo, una emigración de Etiopía, de los judíos. Comunidad judía en Etiopía, comunidad claro. en Etiopía, que yo tenía el gusto de participar en esta operación de Salamón. Yo estuve como representante de la Cancillería allá por 9 meses preparando toda la operación y regresé con el último avión a Israel. Y yo vi de qué condiciones están viniendo a Israel. Ellos estaban viviendo en unos ranchos, no de madera, sino de tierra. Sí, Claro, y claro. venir a Israel y conocer otro fenómeno era un choque cultural muy fuerte para ellos. Entonces tuvimos que trabajar en esto y hacerlos que sean israelíes. Pero si regresamos hablando de la cooperación aquí en Guatemala, yo creo que Israel está disponible siempre de apoyar a los países que están en problemas, como la crisis en Haití, por ejemplo. Cuando ocurrió el terremoto allá en Haití, a los 48 horas, un avión israelí se aterrizó allá y vino con 77 gente, entre ellos médicos, enfermeras, y mucha gente para ayudarles a los haitianos con su problema del terremoto, De la la catástrofe catástrofe que hubo allá. tenido y todo Instalamos un hospital móvil y a los 72 horas operamos como 2,000 personas salvando la vida allá. ¿Qué tenemos nosotros Imagínese, ¿no? desde Israel con Haití, un país Claro. lejano y todo eso? Pero el estilo de Israel. Bueno, y lo interesante, señor embajador, ¿verdad?, es el hecho de que realmente, vuelvo a repetir, un país pequeño relativamente, que sin embargo creo que en este momento es la 30 o 32 economía del mundo por su Producto Interno Bruto, ¿no? Y ¿Cómo no? obviamente creo que es la primera o segunda en cuanto a la inversión en lo que es investigación y lo De que es high-tech. desarrollo. Sí. Vamos a mí me encantaría, señor embajador Alon Bar, que sigamos platicando sobre el asunto de la parte estratégica, porque definitivamente lo que pasa ahora en un mundo globalizado, en una región como Israel, prácticamente está repercutiendo en todos los lugares del mundo. Sin embargo, el tiempo ahorita se nos fue. Entonces yo les quisiera pedir a ustedes, si son tan amables, de que nos acompañen con nuestra audiencia y que el próximo domingo regresemos a continuar discutiendo este tema. A ustedes que nos están viendo, nos están escuchando, nuestro más cordial saludo y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muchísimas gracias.